Muy buenos días, soy Tulio Contreras de la Academia Olímpica Guatemalteca. Tenemos el honor ahora de contar con la presencia de Leonel Velázquez. Bienvenido, Leonel. Un gusto, don Tulio. Leonel es un atleta paraolímpico y ahora vamos a conversar con él acerca de su experiencia deportiva y que nos cuente pues diferentes episodios de su vida en el deporte. Así es que nuevamente bienvenido, Leonel, y queremos que nos contes cómo fue que te iniciaste en tu Primero que nada, disciplina. buenos días, don Tulio. Buenos días a todos los que nos están viendo. Buenos Pues días. eh, mi carrera deportiva inicia un poquito temprano. Yo inicio a los 8 años de edad en el deporte de Karate Do, porque en la escuela era un niño muy hiperactivo y creo que bendito sea Dios y el universo y todas las personas que estuvieron alrededor, eh, nunca me castigaron por ser hiperactivo, sino que lo que hicieron fue llevarme a un psicólogo. Y el psicólogo dijo que, por supuesto, toda la energía que yo tenía la podía enfocar en lo mejor que existe, que era el deporte. Entonces empezamos a buscar diferentes deportes, probé natación, bádminton, si no mal recuerdo, básquetbol, por lo alto que era mi corta edad. Me metieron a una pequeña liga infantil, pero me terminé enamorando del karate, de todo lo que conlleva el karate, de las katas, de los kumites y del enfoque que tenía. Empiezo mi carrera deportiva, me topo con que mi altura y mi sensei eran muy buenos para enseñarme, entonces empiezo a ganar competencias nacionales. Eh, la, Como dato curioso, la primera competencia en la que yo participé me descalificaron al primer combate, me confundí de kata y me descalificaron a la primera, y creo que fue un punto muy bueno de partida porque me enseñó, lo primero que me enseñó el karate fue aprender que se puede perder. Entonces empecé a entrenar más duro, empecé a hacer otras competencias, empecé a ganar en campeonatos nacionales, en juegos nacionales, y tuve una carrera bastante larga en el deporte de karate, deporte convencional, casi 10 años, 9 años y 10 meses más o menos en el karate. ¿A qué Fui cinta llegaste? cinta negra. Yo terminé mi cinta negra a los 15 años. Em, Tuve medalla centroamericana, centroamericana del Caribe. Participé en múltiples competencias internacionales. Visité muchísimos países. Pero el 7 de mayo de 2019 fue un día muy bonito y que lo tengo tatuado, y es mi segundo cumpleaños casi, porque a las 6:45 de la mañana, de camino al colegio, tengo un accidente en donde tengo fractura expuesta de tibia y peroné en ambas piernas, con un faltante óseo de 15 centímetros en la pierna derecha, tres costillas rotas y una de las costillas perforó un riñón. Eso a mis 17 años. Entonces eso hace que pase un proceso bastante complicado, de más o menos 11 meses hasta que me cortan la pierna, a una altura de más o menos 10 centímetros por debajo de la rodilla, y hace que entre al deporte paralímpico, que es al que pertenezco ahora. No, es admirable. Yo sabía de tu historia y realmente es admirable porque en lugar de abandonar, seguiste y eso representa un reto como todo en el deporte. Yo me alegro mucho y te felicito No, muchas porque gracias. esa actitud es envidiable y ojalá todo el mundo tuviera esa actitud. Sí, Ojalá. sí. Pues luego seguiste ya en una disciplina, siempre el karate, pero bajo el punto de vista de atleta paralímpico. ¿Cuáles son tus mejores satisfacciones ya en esta nueva etapa? Creo que lo que más me satisface a mí bueno, desde que perdí la pierna, ha sido el enseñar. Eh, yo me quedo en el karate, intenté practicarlo creo que 2, 3 meses, pero por mi limitación física, por mi discapacidad, me era imposible el poder practicarlo a nivel competitivo, pero me di cuenta que el karate creo que es uno de los pocos deportes que tiene la ventaja de poder enseñarlo sin necesidad de estar completo. Entonces me enfoco más en ser entrenador, me enfoco en ser entrenador de iniciación deportiva, primero para niños que hacen karate. Me quedo hasta el día de hoy siendo entrenador de karate, y creo que es lo más grande que puedo percibir de ese deporte en específico que me dejó. Por supuesto, otras cosas muchísimo más
quizás felices, encontrando otros deportes, otras amistades y por supuesto el deporte que pertenezco ahora, que es el atletismo, me dejan, si no le digo mal, amistades, me dejan valores, me dejan tranquilidad, me da de comer, entonces creo que el deporte me hace feliz desde el dejar hasta el recibir. Mencionaste dos aspectos sumamente importantes, la amistad y los valores. Claro, Y si algo verdaderamente deja el deporte es buenas amistades. Muy buenas amistades porque se convive con otras personas muchas veces muy diferentes, caracteres muy diferentes a los de uno, pero son amistades que se cultivan y duran para siempre. sí. Ahora, en el aspecto valores, me gustaría mucho escuchar la forma como practicas tus valores. Yo los valores los empecé a conocer. Ahora trabajo en la Academia Olímpica y creo que ahorita los he enfocado muchísimo más o he aprendido a enfocarlos, pero los valores los empecé a conocer en el karate. Creo que el karate es el que más Que me ha detrás del dejado. karate hay una filosofía, ¿no? Correcto, es una filosofía bastante bonita. ¿Cómo no? Tiene valores incluidos. Así es. El Budokai es el que deja los valores incrustados en el atleta. Y en ese momento empecé a vivir muchísimo más el valor de la amistad. Me di cuenta y por eso es que creo que es el valor más importante para mí. Y cuando yo le hablo a los niños, siento que les digo que es el valor más importante porque es el único capaz de poder traspasar cualquier barrera cultural, social, política, económica, de discapacidad, incluso de lenguaje. Y lo empecé a vivir en ese momento. Yo, cuando era muy pequeño, por diferentes situaciones, en mi familia no era un niño que tuviera muchas cosas, tampoco era que mi familia fuera de mucho dinero, pero ninguna persona de las que estaba dentro del karate me discriminaba o me hacía de menos por eso. Y todos me incluían. Le diría yo que incluso tengo dos, tres amigos que siguen practicando el deporte de karate a alto rendimiento. Estoy seguro que van a ser mis padrinos de boda, y son personas que siguen todavía a día de hoy conmigo. Luego, con todo el proceso del accidente, que creo que esto sí lo tengo que recalcar, en ningún momento el Comité Olímpico me dejó y yo estoy segurísimo que yo sigo caminando por el Comité Olímpico, porque fueron los que estuvieron de la mano conmigo en todo ese proceso. Me enseñaron también el valor de la excelencia y a eso me trae el valor de la resiliencia. Es un valor que a mí me repiten muchísimo y que hasta el día de hoy me doy cuenta que creo que me caracteriza bastante ¿Cómo porque no? con el apoyo de todas las personas empecé a aprender a cómo salir adelante de los procesos complicados que me ponía la vida. Pues yo me alegro mucho escuchar eso, Leonel, porque realmente los valores no solo hay que tenerlos, sino ponerlos en práctica y ser ejemplo. Y la amistad, que es tan maravillosa la amistad, no te han dejado, me dices tus amigos, sino que todo lo contrario, la misma institución como es el Comité Olímpico, y eso te lo has ganado, porque tampoco las cosas se dan de gratis. Sí. Yo te conozco como una persona muy educada, muy dispuesta a ayudar, y eso es también parte de los valores. Te felicito de verdad. Ahora cuéntame, dentro de tus logros deportivos, ¿qué países has visitado y qué has logrado en Uf, tus torneos? creo que de América he visitado toda Centroamérica y el 90% de Sudamérica. Norteamérica no lo he podido visitar, espero que muy pronto para los Juegos Paralímpicos ya logré estar en Norteamérica. He visitado países en Europa como es Grecia, que estuve en la Academia Olímpica Internacional, ¿Cómo no? España, he estado en Alemania, varios sitios de Alemania, y próximamente que voy a estar por primera vez en Asia, en el Campeonato Mundial de Atletismo. Los logros, por supuesto, tengo muchísimos en mi carrera deportiva. Creo que 14 años de carrera me han dejado para poder quizás presumir muchos logros, pero el que más me representa por el momento es un logro que nunca pensé que podía conseguir y es convertirme en el número uno del mundo en el ranking mundial en impulso de bala, en la categoría F64 en atletismo y convertirme en el primer guatemalteco en romper un récord de América en el deporte paralímpico. Qué bueno, pues los mejores deseos. Ahora, también hay algo muy importante, eres embajador olímpico. Sí, ¿Y eso cómo fue?
Cuéntanos. En 2022, gracias a la Academia Olímpica Guatemalteca, eh, voy a participar en una sesión, en la sesión para jóvenes embajadores olímpicos que se realiza en Olimpia, en Grecia, en la cuna del olimpismo. Voy a participar ahí durante 22 días, en donde aprendo muchos temas, historia del olimpismo, filosofías de vida, cómo enfocar el movimiento olímpico a las escuelas y cómo enfocar el movimiento olímpico a enseñar mucho más allá del deporte, para que las personas entiendan que toda la filosofía del olimpismo no solamente es practicar deporte, sino que es vivir como una Es persona un concepto ética. de vida, ¿verdad? Correcto, entonces voy durante 22 días, me topo con amistades muy increíbles de otros países, armo puentes, cruzo con palabras con diferentes comités olímpicos nacionales. Al término de esto, nos realizan una especie de examen, una especie de prueba para ver si nosotros cumplimos con las aptitudes necesarias, que esto lo empezaron a implementar justamente en la sesión a la que yo fui. Y es así como me ganó el título de joven embajador olímpico, que básicamente lo que conlleva el título es promover y divulgar el movimiento olímpico a través de mi país. Y creo que desde 2022 hasta la fecha he logrado hacerlo de una manera bastante aceptable. Qué bueno. Visitar la Academia Olímpica en Olimpia, Grecia, es una experiencia maravillosa. Otra experiencia. Maravillosa. Yo he tenido la suerte de estar ahí ya en diferentes ocasiones y cada vez que uno llega a respirar olimpismo ahí. ¿Qué más te ha dejado la Academia Uf. Olímpica? La Academia Olímpica como tal, la guatemalteca, por ejemplo, creo que me ha dejado todo lo que yo tengo a nivel profesional. Me ha apoyado muchísimo, todos los trabajadores de la Academia Olímpica me han apoyado a estudiar, eh, todos todas las dudas que yo he tenido, por ejemplo, en la universidad, con la carrera que yo sigo. Los trabajadores que estaban antes en la Academia Olímpica me apoyaron al 100%, dejaban que incluso yo viniera acá a leer de los libros que están en la biblioteca para poder aprender un poquito más y poder sacar así el técnico universitario que tengo y empezar a terminar mi carrera universitaria. También me dejaron muchísimo incrustado el tema del voluntariado, que es algo que desde siempre yo he llevado muy bien. Me ha gustado donar mi tiempo a las causas nobles que tienen los movimientos, no solamente movimiento olímpico, sino cualquier movimiento como tal. Me deja el poder convivir con otras personas, el poder contar mi historia a través de muchas personas y pues creo que eso es lo que más me ha dejado la Academia Olímpica Guatemalteca como tal. Y por supuesto ahora que trabajo en ella es desde otro punto de vista, un punto de vista ya más técnico, más administrativo. Es otro mundo que me deja poder divulgar el movimiento olímpico y divulgar valores y el promover y el saber también, es muy importante para los atletas que nos están viendo, el saber que la carrera deportiva tiene un tiempo de vida muy corto y que se puede vivir a través del deporte de diferentes ángulos, no solamente practicándolo, sino que promoviéndolo. Yo diría que sí, porque inclusive los valores forman excelentes ciudadanos. Claro, Los valores olímpicos principalmente que se promueven tanto, me alegro mucho que tú seas una de esas personas que los promueve con su ejemplo y hay que seguir en esa ruta porque Guatemala y el mundo hoy más que nunca necesita sí. de ejemplos buenos para realmente salvar a la sociedad de como estamos ahora. Ahora, una pregunta más. ¿Qué recomiendas para los atletas con alguna discapacidad? Uf, ahí sí creo que es mi tema en específico porque desde que yo adquirí la discapacidad me he metido muchísimo en el mundo paralímpico, el mundo con discapacidad, por ejemplo, aquí en Guatemala. Me he dado cuenta de muchas cosas que nos hacen falta como país, pero dejando de lado todo lo que podemos quejarnos, hay muchas cosas que nos hacen falta como personas con discapacidad. Y es el aceptar y entender que la discapacidad no está en uno, sino que está en el entorno.
Claro, yo les puedo decir a los atletas con discapacidad que las oportunidades se ganan a pulso y no es como que lleguen solo porque me las regalan. Le podría decir a los atletas que se esfuercen muchísimo, que el entorno, por supuesto, ya está, pero uno lo puede moldear. Me ha tocado ver miles de atletas con discapacidad que me preguntan, Leo, ¿cómo puedo empezar a hacer deporte si, por ejemplo, no está adaptado el edificio donde tengo que ir a practicarlo? Y es tan sencillo como que dice el Comité Paralímpico Internacional, que se puede practicar el deporte incluso en casa, adaptando ejercicios, adaptando métodos. También les podría decir a los atletas con discapacidad o a las personas con discapacidad como tal, que busquen la manera de empoderarse, que busquen la manera de tener voz ante la sociedad, porque viéndolo desde un punto de vista más mercadológico, las personas con discapacidad venden muchísimo y de su historia pueden sacar muchísimo provecho. Es mucho más, quizás hay que tomarlo por el lado bueno, pero es muchísimo más heroico ver cómo una persona con discapacidad sobrepasa todas las cosas que ha pasado en su vida a una persona convencional sin discapacidad salir adelante. Tiene como un poquito más de mérito porque el mundo no está adaptado y el mundo no está para esa persona. Y creo que es eso, empoderarse y saber que su historia vale muchísimo. A propósito, Leonel, ¿Guatemala es un país amigable para las personas discapacitadas en No, cuanto a su infraestructura física? no, Guatemala está muchísimo, muchísimo más lejos que otros países de Centroamérica, incluso en el tema de discapacidad. Creo que es un país muy atrasado en esos temas. El tema de infraestructura, lamentablemente, es el último que se ve. Creo que se ve la discapacidad primero desde la persona, y como lo dije hace un momento, la discapacidad no está en la persona, sino que está en el entorno. En el momento que el país empieza a saber que los edificios se tienen que adaptar, que las calles se tienen que adaptar, que las banquetas se tienen que adaptar, que las pasarelas, incluso el transporte público, esté adaptado para las personas, el país va a sobresalir muchísimo, porque las personas con discapacidad tienen muchísimo que aportar. Son personas que Por supuesto. estudian, son personas, ¿qué le digo yo? Son abogados, licenciados, doctores, y cualquier tema que se pueda ver, una persona con discapacidad lo puede hacer, siempre y cuando el entorno esté adaptado a la persona. Entonces, atrasados estamos, pero se puede salir adelante muy rápido siempre y cuando empiecen a adaptar la infraestructura. ¿Y tú crees que se está trabajando en eso? Sí, sé de primera mano que se está empezando a trabajar. Incluso hay que reconocer que el Comité Paralímpico Nacional está intentando con algunas personas dentro del Congreso de la República reformar la ley del deporte para que las personas con discapacidad entren explícitamente a esa ley y que reciban algún tipo de beneficio. Sé también que las diferentes asociaciones y entidades públicas y algunas privadas están empezando a adaptar el trabajo, están empezando a adaptar la movilización para las personas con discapacidad. Entonces sé que están avanzando a pasos cortos, pero se está avanzando en el tema de discapacidad en Guatemala. De acuerdo a tu criterio, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más hace falta para ayudar a las personas discapacitadas? Creo que lo que más hace Principalmente en falta, la vía pública, pues. no, por supuesto, creo que lo que más hace falta es visibilizarlas. Me explico con eso. Guatemala, el país como tal, el 33, según el último censo que se hizo en el país, el 33% de las personas tiene discapacidad. Solo en la capital, si no estoy mal, es el 38%. Solo en Ciudad Sí, Capital. eso dicen las estadísticas. Entonces es el visibilizar, porque cuando uno sale a la calle es muy difícil ver a una persona con discapacidad. Cuando las personas dejen de tener miedo y dejen de tener prejuicios de poder ver a una persona con parálisis cerebral, con una espina bífida que tenga que andar en silla de ruedas, con una amputación, y los dejen de juzgar, las personas empezarán a salir. Y cuando empiecen a salir, se van a dar cuenta que la movilización pública, como es un tema para personas sin discapacidad, por ejemplo, que es muy complicado, se va a empezar a cambiar.
el tema de las pasarelas. Yo conozco de primera mano que en Costa Rica, por ejemplo, las pasarelas son, aparte que tienen rampas, tienen ascensores. ¿Cómo no? Qué sé yo, en Europa es un mundo completamente También diferente y con sensores, con las manos pueden las personas con discapacidad parar el tráfico, incluso las aceras tienen una medida que no pasa de los 8 centímetros de las banquetas para que las personas con sillas de ruedas puedan movilizarse y puedan bajar y subir sin necesidad de rampas. Entonces, eso hace falta a nivel nacional y un ejemplo en específico que es para las personas con discapacidad visual. En todo el sector nacional tienen que haber líneas guías en las banquetas. Es algo muy importante que no todas las personas saben que los puntitos y las sí, sí, rayas sí, sí. en las calles son líneas ¿Cómo guías no? para personas con discapacidad visual. Ahora bien, existe otra discapacidad, para un discapacitado inclusive, que considero que es mental. ¿Correcto? ¿Cómo ayudar a esas personas para que se manejen de mejor manera y acepten pues su situación? Adaptando la educación. A las personas con discapacidad intelectual, ¿qué le digo yo? Un síndrome de Down, una persona con algún trastorno se les adapta, ellos no pueden ver el mundo de la misma manera que una persona convencional y se le adapta a la educación, se le adapta a la manera de enseñar y se le adapta a la manera de salir, de comunicarse. Con esas personas es un poquito más sensible el tema, pero sí, solamente es adaptar la educación a las personas con discapacidad intelectual para que puedan ver el mundo de la misma manera que nosotros los vemos. Para eso asumo que son a los padres, a las familias a las que principalmente hay que educar, ¿verdad? Correcto, era lo que yo le decía, empezar a sembrar en las familias que la discapacidad debe de dejar de ser un tabú y tienen que empezar a visibilizarse, porque solo así las personas van a entender que la discapacidad es tan normal como el ver un bus en la calle o como ver un carro, es demasiado normal y de esa manera van a empezar a entender que las cosas se adaptan. Todo el mundo se ha adaptado, si se adapta a la manera convencional, se puede adaptar a la manera con discapacidad. Pues Leonel, muchísimas gracias. De verdad, valoramos mucho tu intervención porque considero que las personas que escuchen este podcast van a ver las cosas de una manera diferente para las personas discapacitadas. Yo personalmente admiro mucho tu actitud, como la de muchos otros también, que en lugar de encerrarse han salido al mundo y no tienen ningún temor, sino que todo lo contrario, aceptan su situación y la enfrentan tal y como es. Así es que nuevamente muchísimas gracias, Ronel. Tulio, Aprecio un mucho placer. tu charla. Muchas gracias.